Entonces acá los somitas específicamente del esclerótomo, si usted dice mesodermo paraxil, no dice nada. Tiene que decir esclerótomo de los somitas del mesodermo paraxil. Y también deriva de las células de las presas neurales. Algunos huesos vamos a ver que van a derivar de las presas neurales. Pero respecto a la electricidad muscular, derivados de los mesodermos, pero de los miótomas. Si ustedes ponen los somitas tienen tres porciones: esclerótomo, miótomo y dermátomo. Entonces, esclerótomo, óseo, miótomo, músculo, dermátomo, dermis. Y el caso, por ejemplo, de la musculatura lisa, que usted conoce ya qué órganos tienen esa musculatura lisa, y el cardíaco, son derivados del mesodermo plásmico. Y otros músculos se derivan de los miótomos del mesodermo paraxil. Si usted un somita, ahí tienen ustedes el esclerótomo controlado por dos genes que tienen ahí, PAX1, PAX9, SHH. Dermomiótoma que aparecen unidos, dermomiótomo, y luego se separan. Dermo, dermis, miótoma, músculo. ¿Quién está controlando esto? El PAX3 y el PAX7. PAX3 para el dermo y PAX7 para el miótomo. Y acá tenemos entonces los somitas con sus respectivas porciones que van a dar lugar a la tejido óseo, tejido muscular y algunas articulaciones también, por supuesto. En resumen, el esqueleto axial, ¿quién lo conforma? Columna vertebral, las costillas, no. El esqueleto de extremidades y cinturas y el esqueleto de la región de la cabeza. Bien, el esqueleto axial, el esqueleto con los somitas, el esqueleto de extremidades, mesodermo de la planta lateral, y el esqueleto de la cabeza, cráneo, bóveda, y la base, si lo recuerdan en anatomía, tienen ustedes acá también algunos huesos de la región facial, de la cara. Y el cráneo, bóveda y base se va a derivar del mesodermo, y faciales del mesénquima de las células de las presas neurales. Por esa razón, podríamos ahí de que también participan células de las presas neurales. ¿Qué huesos? Después vamos a ver qué huesos van a formar de estas células de presas neurales. Buenas noches, no se olviden. Hay dos tipos de fijación: intramembranosa para los huesos planos, y endocondral para huesos largos y cortos. ¿Qué huesos planos recuerdan? A ver, vamos a ver. González, Montalbán, ¿está? A ver, ¿qué hueso plano recuerdas? ¿El homóplato? ¿Cómo? ¿Homóplato? Ya. ¿Qué más? ¿Externo? Esternón, plano. ¿El escapular? Escápula, externo. Ya lo digo, ya. Tenemos acá los huesos de la bóveda craneana. Bueno, segundo huesos de la bóveda craneana no lo van a decir. Solamente ustedes estudian para el examen nada más. Pero acá tenemos los huesos planos, casi todos los de la bóveda craneana, con algunas excepciones, por supuesto. Y huesos largos, cortos y largos. ¿Qué hueso corto conocen? ¿Lo recuerdan? A ver, Huallanca. ¿Está Huallanca? Bueno, Aquí. ya fue chica. Cajoides, todos se encuentran en cajoides. Y la mano, la muñeca. Mejor avanzamos, porque si no.
Tenemos acá los huesos cortos, todas las falanges. ¿Quién le dijo que entrar? Entra como si nada, o sea, le tenía medio permiso, sí. ¿Cómo se llama esta discoteca? No sé. Delegada, ¿cómo se llama la discoteca de ustedes? Huesos cortos, huesos largos, y ustedes conocen todos los de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Acá están las imágenes. Vamos a ver con Márquez. ¿Está Márquez? Ya, a ver. Hay que decir las imágenes. Una imagen dice que vale por más de 1000 palabras. ¿Cuál es la diferencia entre los huesos cortos y los huesos largos? Los cortos y largos y los huesos planos. ¿Qué tienen diferencias? ¿Alguien? Nadie. Los huesos planos es una significación directa. Las células osteoblastos se hacen acá, comienzan a formar estas figuras que se llaman trabéculas óseas. Y estas trabéculas óseas van a instalar algunos osteoblastos para formar los osteocitos, o sea, las células óseas. Directamente entonces, mesénquima, mesodermo, osteoblastos, trabéculas óseas, osteocitos, y se forma pues una sustancia, esta sustancia medio dosada, es la sustancia osteoide. Todavía no es compacto, tiene que recibir todavía las dos estructuras proteicas muy importantes, que es la osteína, y la otra viene a ser la parte que le da la dureza a los huesos, que es las sales de fosfato de calcio. Mientras que en el caso de la endocondral, primero es un molde cartilaginoso, o sea, primero se produce la condrogénesis. ¿Qué es condrogénesis? Formación del cartílago. Y luego, una vez que está formado el cartílago, comienzan los centros de osificación primarios en el nivel de la diáfisis, y luego aparecerán centros de osificación ya en las epífisis, pero eso ya es en la vida postnatal. De tal manera que mientras haya cartílago en la parte de las epífisis, habrá crecimiento del hueso a lo largo y a lo ancho. Esa es la diferencia. Aquí no hay condrogénesis, aquí sí hay primero condrogénesis. Todo el huesito futuro es cartílago y luego se va modelando para formar el hueso definitivo. Ahí tenemos las etapas de la osificación directa: mesénquima, osteoblastos, deposita matriz o sustancia integral osteoide, que es la sustancia medio rosada, y los osteoblastos van a transformarse luego en osteocitos. Directo. Endocondral, primero modelos cartilaginosos persistentes, aparecen los centros de selección primario en la diáfisis, y luego los centros de selección secundaria en las epífisis, pero eso es en la vida postnatal. La condrogénesis, hay por supuesto una relación muy estrecha que lo conocen entre epitelio y mesénquima. Entonces va a producir una condensación de células llevadas por genes específicos, y luego esta condensación va a alcanzar luego una diferenciación para formar cartílago, que se conoce en histología. Tiene qué cosa, tiene su cavidad, que es condroplasto con P, y dentro de los condroplastos están los condrocitos, que son las células cartilaginosas, del cartílago. Pero por supuesto que todo esto está regulado por genes específicos como BBP5, BBP7, TGF-beta y otras moléculas de señalización. Y ustedes lo conocen, estos genes, y otra la beta-catenina, en la área de
T desempeña una función clave en la formación del cartílago y del hueso. Entonces, primero es cartílago y después el hueso. O sea que es mucho más complejo los huesos cortos, los huesos largos, que los huesos planos. Acá tenemos entonces el cartílago, el hueso cartilaginoso, y luego empieza la osificación a nivel de la diálisis. Se producen ahí ya las trabéculas que hemos visto ya en la osificación de huesos planos. Y luego aparecerán centros de osificación secundarios, pero en las epífisis, pero eso es ya en la vida postnatal. Entonces, en las láminas ustedes van a ver justamente toda la parte del cartílago de reserva, luego cartílago que va a empezar a proliferarse y formar justamente las trabéculas óseas que son idénticas a las que hemos visto en la osificación de huesos planos. Son las mismas trabéculas óseas, pero previamente ha habido ahí una condrificación. Y para pasar de cartílago a hueso, hay otras células que son los osteoclastos, que son las células que van poco a poco transformando cartílago en tejido óseo. En el condrocráneo, en la base, ¿qué cosas encontramos en la base? Tienen ustedes los huesos, el occipital, el cartílago paracordal o la vena basal, cuerpo del efenoides, el epicondiciario, cuerpo del lemoides y la menor del efenoides, porción petrosa y mastoidea del hueso temporal. Las cápsulas ópticas, los rudimentos del video medio, y el lemoides, las cápsulas basales. Todos esos son los huesos que se van a osificar endocondralmente, o sea, primero cartílago y después se transforman en tejido óseo. En el caso del neurocráneo membranoso, la bóveda craneana occipital, la porción intraparietal, parietal, frontal, temporal, no solamente la porción escamosa, porque la otra porción del hueso temporal es endocondral. Efenoides, pues pterigoides y alas mayores del efenoides. Es los cartílagos que aparecen previamente en la base del cráneo y que luego se van a osificar endocondralmente. Luego tenemos acá el neurocráneo membranoso, o sea, la bóveda frontal, parietal, la parte occipital solamente de la interparietal, y temporal solamente la porción escamosa, efenoides, pterigoides y alas mayores del efenoides. Y en azul están pues representados el mesénquima de las crestas neurales, es decir, unos huesos de la cara, la expresión facial, se van a osificar también, pero con células provenientes de las crestas neurales. Ese es el mesénquima de las crestas neurales. Luego el viscerocráneo. El viscerocráneo tiene ustedes ahí cartílago de Meckel, martillo y el yunque, luego cartílago de Reichert, estribo de los estiloides, hasta mayores y menores, y por fin de glutioides, y el membranoso, maxilar, cigomático, nasales, palatino, lagrimales, bomber, mandíbula. Ahí lo tenemos, ¿no? Recuerdan cuando hemos hablado del aparato faríngeo, ¿no? O sea, los arcos faringios, ahí tienen ustedes. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto, quinto y sexto. Los únicos cartílagos que no se osifican son los cartílagos donde están las cuerdas vocales, o sea, los cartílagos de la laringe. Eso no se osifica, pero existen como cartílagos. En etapa fetal, los huesos planos, que tenemos del cráneo, de la bóveda, se encuentran separados por las membranas de tejido conjuntivo denso, que son las suturas. Acá tenemos algunas áreas más grandes que son las fontanelas. Fontanela anterior, posterior, y acá tenemos dos laterales, una es la fontanela mastoidea y la otra la fontanela esfenoidal. ¿Cuántos en total? 6. 4 laterales, la anterior y la posterior. ¿Cuál es la importancia de esta fontanela? Ustedes lo saben, la presión intracraneana. Si esa fontanela está abombada, significa que hay una presión
alta. Si está deprimida, quiere decir que hay una presión baja. Entonces tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Defectos de las craneofaciales y displasias esqueléticas. La cranioinostosis. Si se cierra tempranamente la sutura sagital, entonces el cráneo va a tener una forma medio ovoide. Eso se llama escafocefalo. Tenemos la cabecita ovoide, eso se llama escafocefalo. El cierre temprano de la sutura coronal, acrocefalia o turocefalia, hacia arriba. Cuando tenemos el síndrome de King, se llama de Apert, la cabecita hacia arriba, la cabecita hacia arriba. Y se llama acrocefalia o turocefalia. Ahora bien, si se cierra tempranamente la estructura coronal y lambdoidea, el cráneo es corto o braquicefálico. Y si se cierra tempranamente la estructura sagital, coronal y lambdoidea, entonces el cráneo tiene una forma trilobada, característico del enanismo tanatofórico tipo 2, por una mutación del gen receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3. Y lo tenemos 1, 2 y el otro lado 3, trilobado. Y tenemos otro, una carita, 1, 2, 3, trilobado. Por supuesto que hay alteraciones también de la región de la cara. Este es un cuadro en el cual está reflejado justamente muchas anomalías esqueléticas, de síndromes, casi todos tienen la craneosinostosis. La craneosinostosis viene a ser el cierre temprano o cierre prematuro de las suturas. No se cierran como en el tiempo debido, sino prematuramente, entonces ya no tiene cómo expandirse en el sistema nervioso central y forma una característica importante. Y tenemos nuevamente Apert, Piper, acá tenemos el Crowson, la carita de Sache y Chotze, Jackson Weiss, y casi todos tienen justamente craneosinostosis, o sea, cierre prematuro de las suturas craneales. A proyecto particular, tenemos acá el cronograma. Quinta semana, yema de los miembros, a partir de las placas laterales. Sexta semana, forma modelo de craneohialino. Octava semana, osificación de huesos largos, en el superior. La diálisis, ahí aparecen los centros de osificación primaria, como mencionado. Y semana 12, osificación de los miembros inferiores. O sea, primero se osifican los miembros superiores y luego los inferiores. Indudablemente que aquí, como hay diferencias, ustedes saben perfectamente por anatomía, el esqueleto del miembro superior es diferente al esqueleto del miembro inferior. Entonces, si hay diferencias, donde hay diferencias hay genes, efectivamente. Para que se formen los diversos músculos y los diversos huesos, es importante acá la acción de muchos genes. Interacciones moleculares relacionadas con el inicio de desarrollo de extremidades, hay lo que se llama SEA, que sea cierre o cresta ectodérmica apical, es la cresta de acá. De ahí hay una serie de reacciones moleculares para ir formando precisamente el miembro superior, miembro inferior. Ustedes saben que tiene una región apical y una región proximal. Y ahí tenemos los genes: radigrafine, CER2, FGF4, FGF8. Acá restringe la localización del SEA. Yo SEA, cresta ectodérmica apical. Establece la SEA, el CER2. Y FGF4 y FGF8 establecen la SEA, cresta ectodérmica apical. Uno le llaman REA, reborde ectodérmico apical, o cresta, son sinónimos. Entonces ahí hay un eje anteroposterior de extremidades regulado por zona de actividad polarizada, ¿no? Porque las extremidades son polares, tienen una base y tienen una parte libre, ¿no?
La etapa de la formación tenemos la etapa de brote o yema, etapa de la aleta corta, y luego tenemos la etapa de pala o remo. Y también tienen los dedos inicialmente fusionados con una membrana, la membrana interdigital, que luego tiene que desaparecer. ¿Para formar qué cosa? Para formar los dedos separados, y si persiste, entonces estamos hablando de una sindactina. Ausencia de radio, hay un síndrome de Scholl-Oram, el niño no tiene radio, es el síndrome de Scholl-Oram. La leucemia imperfecta que lo conocen se transmite por herencia autosómica dominante, mutación de genes con tipo 1, en el 7q22 o el 7q22. Tenemos la frecuencia imperfecta, este es el hueso normal, este es el hueso ya con el problema de la osteogénesis. Acromegalia, cretinismo. ¿Qué es el cretinismo? Por defectos de la glándula tiroides. En el caso de la acromegalia, defectos de la glándula hipofisiaria. Es el gigantismo. Lo contrario al hipotiroidismo, que son pequeños, tanto varones como mujeres, y tienen un serio problema mental, un RM mental muy severo. El síndrome de Marfan, también dominante, mutación de gen de atribina, eso ya lo hemos visto antes, luxación por de cadera, a veces en el parto de presentación podálica, quieren sacarlo por vías normales, no puede ser, entonces ahí puede ocasionar lo que se llama la luxación congénita de cadera. Acondroplasia, ve usted la cabecita, una micrognatía, acá hay repliegues de piel, ¿por qué? Porque la extremidad es corta en comparación con la piel, de ahí que se ve así medio como repliegues. La manito es muy corta, dedos cortos, esa es la acondroplasia. En las extremidades tenemos menomelia, ya ustedes se indicó medio, alta parcial, focomelia, y esto acá es la cuadrimelia, ausencia de las cuatro extremidades. Otra micromelia, son los segmentos estaban presentes, pero muy cortos, micromelia. Aparte de ese hueso, la hernia umbilical fisiológica, un farocele, sin dactilia, intrusión de los dedos, persiste la membrana interdigital, braquidactilia de dedos cortos, luego la polidactilia, más de 5 dedos, hendido del pie humano, los dedos de la langosta, cuando se le llama, ectrodactilia, ausencia de cualquier número de dedos, obviamente acá en la mano, o síndrome de Carcinoid-Waddell, es un síndrome que afecta justamente el esqueleto, sobre todo del miembro superior. Bien, en salud muscular entonces hay 3 clases de músculos, ustedes lo conocen: esquelético, cardíaco y liso. Esquelético, lo mencionamos paraxil, o sea, que lo forman los somitas. El cardíaco, mencionamos el clárnico, que se encuentra como cardíaco, y muscular liso, mencionamos el clárnico, que rodea el intestino, y en algunos casos, derivados del ectodermo, por ejemplo, el músculo de la pupila, el brazo orípara, la mamaria, el ecto del pelo, que se forma de un tejido que se llama mesectodermo, o sea, tiene el mesénquima y tiene el ectodermo. La evaluación molecular, como hay pues, una serie de músculos, tanto dorsales como ventrales, etc., tiene que haber indudablemente genes. Tenemos los genes responsables de que la parte de los somitas, o sea, los miótomos, que son estos de acá, y el otro rojo, esos son los que van a dar lugar tanto la musculatura ventral o musculatura dorsal. Y ahí tenemos los músculos del tronco, mesodermo, región del miótomo de los somitas, músculos de las extremidades,
células precursoras miógenas en las yemas de las extremidades, y luego células precursoras miógenas origen en los miótomos ventrales de los únitas, que después de esas señales moleculares migran a las yemas de extremidades. O sea, ahí hay una actividad migratoria para ir formando las diferentes estructuras de los huesos, tanto de la mano, del brazo y del brazo, igual también en el miembro inferior. En la cabeza, por ejemplo, hay músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, por ejemplo. La lengua es muscular, ya hemos hablado. Luego, extrínseco del ojo se derivan de los miótomas preópticos, no es preópticos con P, sino ópticos, viene de oído. Y tenemos los músculos globular. Y las extremidades, previamente hay el mesodermo lateral, que tiene la forma de placas laterales, y de ahí se va formando por la extremidad, tanto superior como inferior. Las clínicas, signo de Rutherford, abdomen, se da más. Falta acá músculos abdominales, no hay. Entonces, si no hay músculos abdominales, entonces se puede palpar fácilmente las estructuras de la cavidad abdominal, los intestinos, estómago, sin ninguna dificultad. La cavidad abdominal suele ser tan delgada que luego no pueden verse y palparse con mucha facilidad. Prune belly. No es un nombre, sino prune belly, se llama ciruela pasa. Ciruela pasa. Pues es abogado. Síndrome polar, ya hemos visto esto cuando hemos hablado de la glándula mamaria. Falta la musculatura del músculo pectoral. En el caso de la mujer sí hay problema porque no se desarrolla ahí la otra mama. Se presenta también en varones, pero en varones no hay ningún problema. También el pezón y la aureola ausentes en el caso de polar, aquí hay amastia, no hay. Aquí sí hay, pero con pezón. Y puede darse en ambos sexos, que esto es más visible en las mujeres que en el varón. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo de glándulas mamarias. Tortícolis congénita, que no es lo mismo que tortícolis adquirida, ¿no? A veces se duerme mal, o con almohadas muy altas, puede dar una contractilidad del hueso esternocleido, del músculo esternocleido mastoideo. Pero puede haber también una tortícolis congénita, por una contractura, un acortamiento del músculo esternocleido mastoideo. Y la troliposis múltiple congénita, que viene a ser justamente dos de las articulaciones, dos de las o más articulaciones, en más de una extremidad, están permanentemente contraídas en la sangre. Y eso se debe a una capacidad de la cavidad uterina, que es pequeña, y asimétrica, cuando existen bandas cutáneas que dificultan los movimientos de los miembros fetales, desde que el feto se mueve. Entonces, si hay una alteración de la articulación, no se mueve ese feto. Y ese feto va a tener como consecuencia que haya una artrogriposis múltiple, no solamente una articulación, sino varias articulaciones. La disordre muscular, ya lo conocen ustedes, la disordre muscular de Duchenne, donde tenemos inicialmente así como una hipertrofia del músculo gemelar, y luego poco a poco perdiendo pues, su masificación, ¿no? Hasta quedar muy delgado. Y va cambiando la posición con respecto pues, al eje del cuerpo. Esa es la disordre muscular de Duchenne. Luego tenemos ya los aspectos genéticos y lo que viene en la patología. Sus compañeros hablaron muy bien en el seminario pasado sobre las cardiopatías congénitas y el embarazo. Como ustedes son muy estudiosos, han leído, entonces va a ser un resumen de lo que hablaba su compañera. Creo que fue Tasaico fue la que expuso muy bien. A ver, ¿quién me puede decir qué cardiopatías congénitas recuerdan que mencionó la compañera en su seminario? Levanten la manita. Nadie estuvo. Ese es el problema de ustedes, que solamente
estudian para los exámenes, no estudian para saber, sino simplemente para sacar buena nota o para levantar una nota cuando es un estudio, ¿no? Pero no tienen ustedes ese espíritu de estudiar, retener, no lo tienen, no todavía no lo han cultivado, pero cuando ya estamos a terminar ya el semestre correspondiente. La cardiogénesis se inicia el día 18, o sea, ¿qué día 18 fue? Pues en segunda, tercera semana, tercera, inicio de tercera semana. Ahora bien, aparece aquí en la parte dorsal del disco coronario una estructura casi medio como herradura. Esa zona se llama células angiogénicas. Angiogénicas porque van a originar justamente a las células futuras del corazón. E inicialmente son dos tubos endocárdicos, acá están los dos, y luego se fusionan en uno solo. Pero eran dos inicialmente, se fusionan en uno solo. Y forman el tubo cardíaco. Ahora, el porqué de un sistema circulatorio primitivo. Y lo si deben saber. ¿Qué dice el Montesa? ¿Está Montesa? Ahí se fue. ¿No está? Para Montesa. El porqué de un sistema circulatorio primitivo, como estamos viendo que aparece el día 18, o sea, tercera semana, ¿no? ¿Dice Montesa? ¿Nada? Mora. ¿Está Mora? Sí. A ver, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué el sistema circulatorio primitivo? Es porque en el inicio no se desarrolla del todo el corazón, no se va a desarrollar bien desde el inicio, son dos cavidades para poder dar las primeras células sanguíneas, ¿no? Y ya luego, una vez conforme va evolucionando el embarazo, se va desarrollando tantas cavidades del corazón. No, está bien, pero la pregunta es clara. Dice, ¿el porqué de un sistema circulatorio primitivo? ¿Por qué tiene que establecerse un sistema circulatorio primitivo? Porque también comienza a latir. ¿Qué día comienza a latir el corazoncito? Día 22. ¿Qué semana es el día 22? Cuarta semana, ya comienza a latir. Entonces, ¿por qué tan tempranamente empieza a latir una estructura que aparece justamente el día 18? O sea, tercera semana. Y ya en la cuarta semana, el día 22, comienzan a latir. La pregunta es, ¿el por qué? La respuesta es fácil. Pero levanten la manita a la que quiera hablar. Todos hablan y manchan. Nadie gana. Para que, bueno, hay transporte de oxígeno hasta el Bueno, oxígeno no todavía, porque entonces la placenta no está formada. O sea, se requiere justamente nutrientes que va a llegar justamente por las velocidades coreales que ustedes conocen, ¿no? Y que van a aparecer en esa semana las velocidades que tienen capilares fetales en la tercera semana, justamente. Entonces llega sangre para poder recibir el disco embrionario y la actividad que requiere pues, el corazón y distribuirla, por eso late. A medida que el embrión crece, durante la tercera semana requiere nutrientes. Esa es la respuesta, punto. Por lo que el mecanismo de difusión simple distribuye el mecanismo de difusión simple. ¿Qué significa difusión simple? De mayor concentración a menor concentración. Bien. Aquí tenemos este es el corazoncito, con los cambios que hay poco a poco hasta terminar la fase embrionaria. Ahora bien, el desarrollo inicial del corazón y del sistema respiratorio es una adaptación embrionaria, se adapta al embrión. ¿Por qué se adapta al embrión? Porque necesita, requiere nutrientes para seguir avanzando en su desarrollo. Y esos nutrientes van a servir para la actividad mitogénica, o sea, de divisiones celulares simples,
y tenemos, como va variando en las semanas, es el primer sistema funcional de importancia, porque si bien siento el sistema nervioso de esa forma, pero todavía no funciona, pero este sí, ya funciona. ¿De dónde se eliminan las células cardíacas progenitoras? Del mesodermo explano. Ahí sí hay que especificar. Ustedes ponen mesodermo, porque mesodermo, mesomático, esplánico. Mesodermo explano. ¿Cuándo empieza a funcionar el corazoncito? Día 22, 24, o sea, cuarta semana. ¿Quién induce la formación de los mioblastos? Se forman del mesodermo por inducción del endodermo. Todo el aparato cardiovascular es mesodermo, todo. Arterias, venas, sangre, corazón. Pero en la formación de los mioblastos que van a formar el tejido muscular cardíaco, que ustedes lo conocen, que es único, no hay en otro lugar. Es una inducción del mesodermo por inducción del endodermo. Lo único, nada más. Entonces, el resto que vamos a proceder pues, del mesodermo esplánico, mesodermo paraxil, lateral y las células de recursos mentales. Entonces, ¿dónde se encuentran estas células? En los islotes sanguíneos de Wolf y Panday. Acá están Wolf y Panday. ¿Dónde se hallan esos islotes sanguíneos? Acá están los islotes sanguíneos y se encuentran además en el saco vitelino. Ahí se encuentran los islotes. Entonces, de ahí comienzan a migrar a las diferentes partes para formar los elementos sanguíneos, las células sanguíneas, que van a ser los hematíes. Acá tenemos justamente la forma y herradura de la bioformación del corazón inicialmente. Todo es controlado por genes. Aquí tenemos los genes más importantes, el MECP2, MER2 y GATA4. Es importantes en el desarrollo inicial del corazón. Entonces, de esta parte de un disco neuronario, se fusionan los dos tubos endocárdicos en uno solo, y luego se forma una masa cardíaca. Porque fíjense, entonces aquí se puntea qué cosa es la cavidad pericárdica. Pero la cavidad pericárdica, ahí tiene que adaptarse aquí el corazón. El corazón es así, tubular. No entra. Es como si usted quiere sentarse en una carpeta que no tiene suficiente espacio. Pero se acomoda, no puede entrar. No entra, entonces tiene que acomodarse, cómo se acomoda para formar lo que se conoce como asa cardíaca. Pero todo eso está controlado genéticamente, por eso que sus compañeras dijeron que muchas cardiopatías tienen un carácter genético, sobre todo las válvulas, sobre todo las comunicaciones auriculoventriculares, tienen una importancia los genes específicos. Vemos acá, estos son los genes responsables para que se forme la asa cardíaca. Y luego que entró ya en la cavidad pericárdica empieza la tabicación. Como era inicialmente, como era una compañera, aurícula y ventrículo, ahora tiene que dividirse la aurícula en dos, ventrículo también en dos, para que sea un corazón tetracavitario. Bien. ¿Dónde aparecen los mioblastos? Los mioblastos son células precursoras de las hematíes que forman el mesénquima, en donde tenemos los islotes sanguíneos del Wolf y Panday, los islotes sanguíneos. Y luego estos islotes sanguíneos tienen un conglomerado de células, se van separando, las células periféricas, esta de acá, que formarán el endotelio, y las células que quedan en la parte central formarán pues, las células hematopoyéticas, tanto de la serie roja como de la serie blanca, que ustedes conocen. Ahora, venimos a manipular la formación de vasos sanguíneos. ¿Cuántos vasos sanguíneos conocen? Arterias y venas. ¿Hay diferencias entre las arterias y venas? Por cierto, hay diferencias. Donde haya diferencias de estructuras, hay que conocer genes. Efectivamente, habrá genes específicos para las arterias y otros genes específicos para las venas.
No puede haber uno para los dos. Cada uno tiene su función, por supuesto. Hay dos procedimientos controlados por este factor de crecimiento del endotelio vascular. Estos van a ser responsables de dos procedimientos importantes, que es la vasculogénesis y la angiogénesis. ¿Y cuál es la vasculogénesis? Angioblastos, células endoteliales, por ejemplo, forman un plexo capilar. Ese plexo capilar funciona. Inicialmente funciona, por supuesto, ¿no? Lleva las células sanguíneas a los lugares donde hay mitosis, o sea, divisiones celulares, para poder ir formando las estructuras que constituirán el corazón del individuo. Esa viene a ser la vasculogénesis. Y luego la angiogénesis, que es esto, reabsorción de vasos existentes y aparición de nuevas ramas. Ese es un recambio. Primero son, digamos, la báscula, son plexos importantes, por supuesto, pero esos plexos luego tienen que ser removidos, tienen que ser cambiados. Entonces aparece ya, ¿no?, la angiogénesis para reabsorber vasos existentes y aparición de nuevas ramas. En estos segundos vasculares entonces determinarán qué partes se convierten en arterias y qué partes en venas. Acá están en los específicos. Futuras venas debe ser FHB4 y futuras arterias efrina B2. Son dos moléculas importantes que van a separar lo que son arterias y lo que son venas. Moléculas inductoras de proliferación celular, angiopoietina tipo 1. Y luego, las células endoteliales secretan PDGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, un factor de crecimiento celular que atrae a las células mesenquimatosas, precursoras de qué? De la musculatura lisa. PDGF es factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Regulación molecular, el gen NKX5 es el más importante. Especifica el campo cardiogénico importante para el radicamiento y el desarrollo del sistema de conducción. Mutaciones de qué? Defectos del tabique auricular. Su compañera dijo de que había una comunicación entre aurícula izquierda y derecha y eso da lugar hacia comunicación interauricular. ¿Quién está ahí? Gen NKX12. Otro gen TBX5 de T-Box. Dedicamiento del corazón, mutación, hipoplasia cardíaca del lado izquierdo. Ustedes saben que el lado izquierdo es el más importante, el más popular, porque de ahí, ¿qué vaso sale del ventrículo izquierdo? La aorta. Necesita pues bombear esa sangre que entra para que salga por todas las vías arteriales. Otro, BBP4 y 2, secretada por el endodermo y la lámina del endospermo lateral. Proteína WNT, secretada por el tubo neural, debe ser bloqueada, ya que inhiben el desarrollo cardíaco. Son inhibidores, crecen y cerveros, son dos genes derivados del endodermo. Y luego ángulos de glándulas, expansión y orientación de los ventrículos izquierdo y derecho, por referencia de LKX2,5. Ese es responsable justamente del tabicamiento y responsable también de todas las estructuras que se van organizando en el corazón embrionario y fetal. Y el factor de crecimiento 8, importante para la expresión de proteínas cardíacas específicas. Entonces, hay genes que son importantes en la regulación molecular del corazón. Formación del corazón, entonces. Ahí están los dos tubos endocárdicos, se fusionan y forman el tubo cardíaco. Largo, grande, formado por un tronco arterioso, bulbo cardíaco, un ventrículo, una aurícula y el seno venoso en la parte posterior. 5 estructuras importantes. Tubo cardíaco primitivo. Formación y posición del tubo cardíaco. Empieza ya a formar cubiertas endocárdicas, miocárdicas y epicardios, derivados mesodérmicos. ¿Se recuerdan el tejido cardíaco?
Recuerden la estructura histológica del corazón, tenía pues su epicardio, que más tenía su miocardio y su endocardio. Entonces son derivados del mesotélio. Y entre ellos había una gelatina cardíaca, que es una matriz celular que rodea al endocardio, con el objeto de que no se pliegue. Pues si se pliega, entonces ya no puede haber una cavidad libre. Entonces esa gelatina cardíaca impide que se plieguen las estructuras que tienen justamente apertura tanto anterior y posterior. Ahí tenemos tronco arterioso, bulbo cardíaco, bulbo ventrículo, aurícula, venosa. El bulbo cardíaco, desde acá, formará el ventrículo derecho, y el ventrículo aurículo de acá formará el ventrículo izquierdo. Entonces, como ven ustedes acá la línea, no entra, se tiene que acomodarse. Y el acomodo hace que se forme la saca cardíaca hacia el día 28 se completa. ¿Qué semana es el día 28? Cuarta semana. Entonces ya entró, como entró en la cavidad pericárdica, y luego comienza ya el calentamiento del corazón. En los tubos cardíacos son arterial, son arterioso y condoarterial, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, ventrículo primitivo y seno venoso. Ya está acomodado, entró, se acomodó. Eso se llama formación de masa cardíaca. Y cada una de estas estructuras comienzan a formar definitivamente las estructuras del corazón. Y luego empiezan ya los tabiques cardíacos. Entre la semana cuarta, final de la cuarta y séptima semana. Ya, antes que termine el periodo embrional. Aparecen, acá tenemos una aurícula, un ventrículo. Acá en la línea media, acá aparecen estas armadillas endocárdicas que son masas de tejido sudoríparo. También se llaman cojinetes endocárdicos. Bien. ¿Dónde? En el aurículo ventricular, en el tronco conal, o sea, arriba también del tronco arterial que hemos mencionado, y contribuye a la formación de los tabiques interauricular, interventricular, canales auriculoventriculares, canales auriculoventriculares y canales aórtico y pulmonar. El ligamento ventricular, ahí tenemos las armadillas endocárdicas laterales, esta es la cavidad, poco a poco se va cerrando y quedó canales auriculoventriculares tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El lado derecho y el lado izquierdo. Son canales auriculoventriculares. Tabicamiento de la aurícula común. Primero la aurícula, después el ventrículo. ¿Qué tenemos? Aparece en la parte posterior de la aurícula un tabique. Este tabique se llama septum primero o septum primero. Y se dirige hacia la línea media donde estaban los cojinetes o armadillas endocárdicas. Como vemos acá, se va acercando, pero deja acá un espacio, una comunicación. Esa comunicación, ¿cómo se llama? Ostium primum. Cuando toca ya a la armadilla endocárdica, ya desaparece ese septum primum y los primum, pero en la parte superior acá aparece otro agujero, que es el septum segundo, y aparece otro tabicamiento, este de acá, más grueso, este de acá, que es el mencionado, que es el septum segundo. Y luego queda que acá una comunicación entre dos aurículas, eso es normal, eso se llama agujero oval, con su válvula correspondiente. Y acá quedan las dos aurículas con su comunicación interauricular. Para la circulación fetal es importante esa comunicación aurícula izquierda derecha, es importante. Si se cierra prematuramente esa comunicación, ese feto muere. Por eso es importante justamente esa comunicación. A nivel de la aurícula, el desarrollo se van almacenando unos gránulos que contienen péptido, natrio, lípico o auricular, que son hormonas con propiedades
vasodilatador. O sea, también el corazón tiene su actividad hormonal, la producción del péptido natriurético auricular, que se libera cuando se extienden las paredes auriculares, los movimientos cardíacos, ahí se van a desprender, tanto en la sístole como en la diástole. Bien. Y en resumen, entonces, el segundo primo, bárbaro para lugar, el foramen primo desaparece, el centro segundo se interauricular y foramen segundo la fosa oval. El primo y el segundo se fusionan después del nacimiento a completar el centro auricular. Después del nacimiento se fusionan. Antes, como repito, hay comunicación entre ambas aurículas. Pero tenemos entonces las dos aurículas, están los dos centros, en verde, el segundo, y acá el primo. Esta es la armadillo. Desde acá esta armadillo se va a formar las válvulas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y las válvulas, ¿cómo se llaman las válvulas? Mitral, y la otra, ¿cómo se llama? La tricúspide, las válvulas importantes. Pero están controladas por genes. TGF, ¿qué más? Factores de transformador beta 1, beta 2, son los responsables de la función de las válvulas, aurículos auriculares. El medicamento del topo arterioso. ¿Quién es encargado de separar esos dos vasos más importantes del corazón? Son células migratorias, acá están, que vienen de las presas neurales. Hacen que este ayuntamiento sea en forma espiral. De tal manera que el ventrículo derecho sale de la pulmonar, el izquierdo sale de la aorta. Pero como toda migración, que ya hemos hablado, ya es llevada por genes. Y si estos genes mutan, entonces las células no llegan a dividir ese cono arterioso o trombo arterioso en dos. Si no lo hacen, pero lo dividen en dos, pero no salen de sus respectivas cámaras. Por ejemplo, el ventrículo derecho saldrá la aorta, el izquierdo saldrá la pulmonar. ¿Cómo se llama esa transposición de grandes vasos? Una cardiopatía muy severa. Transposición de grandes vasos. Eso es lo normal. Trombo pulmonar, ventrículo derecho, aorta, ventrículo izquierdo. Pero si estas células de las células mutan, entonces no se produce el tabiquamiento en forma espiral. El tabique ventrículo, hay dos componentes del tabique interventricular. Una parte que es muscular, que está acá, muscular, y otra que es la membranosa, esta parte de acá, proveniente de donde las armadillas endocárdiacas. El muscular, ¿de dónde se forma? Se forma del ventrículo, la asiento que está ascendiendo. Y el membranoso se forma a partir de las almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos, tanto derecha e izquierda y periféricas. Entonces, dos partes. En resumen, centro interventricular primitivo, porción muscular del centro interventricular, almohadillas endocárdicas, porción membranosa del centro interventricular. Las arterias provienen de dónde? De los arcos aórticos. Arcos aórticos. No arcos faringios, sino arcos aórticos. Primer par va a dar lugar a las arterias maxilares. Segundo par, arterias ilioideas, arterias tapedias. Y tercer par, carótida común, primera parte de las arterias carótidas internas. Lado izquierdo, arco de la aorta. Lado derecho, arteria superior derecha. Lado izquierdo, arteria pulmonar izquierda y ductus arterioso. Y lado derecho, arteria pulmonar derecha. Ya lo tenemos. Fíjense, el primer par, el segundo par, línea fronteada, que no se desarrolla totalmente. Deja algunos vestigios, por eso hay vestigios. Acá están. Arterias maxilares, primer par, arterias ilioideas y arterias tapedias, segundo par. Por esta razón está acá en líneas punteadas. Tercer par, sí, carótida, con su carótida externa e interna. Cuarto par, lado izquierdo,
narco de la aorta o callado de la aorta. Acá está. Y lado derecho, la subclavia derecha. Subclavia derecha. El quinto par si no deja ningún rezago. El quinto par no está representado acá, quinto par. Después nos vemos al sexto. Acá está el lado izquierdo, pulmonar con el conducto arterioso que está acá. Muy importante la circulación fetal también. Y luego tenemos la circulación, tanto un flexo venoso como un flexo arterial a nivel del sacro uterino. Y acá tenemos la arteria dorsal, la principal, una sola, recuerden que eran dos, se fusionan en una sola. El tubo cardíaco, estos son los arcos áureos, 2 y 3, acá están. Y comienza a hacer una circulación primitiva. Estas son las velocidades terciarias, y ustedes saben que las velocidades terciarias, que cosa tienen capilares fetales que traen sangre desde la parte materna. Venas renales, entonces ahí lo tenemos. Renal anterior, renal común, renal posterior, y debería ser la renal común, donde se evocan ambas, ¿no es cierto? Y acá tenemos las modadas. Entonces la vena umbilical, vena vitrínica, y el seno venoso. Y también las renales son en total inicial, son 6. Son 6, amoradas. Anterior, posterior y las comunes. En calidad común drena en el suelo venoso, acá está la drena en el suelo venoso. Saco uterino, están las arterias y venas uterínicas. También la calidad común. Hay un mesocardio que sostiene el corazón dentro de la cavidad pericárdica, mesocardio. Las venas vitrínicas se devuelven en el hígado y tenemos los plexos. Venas hepáticas tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Son verdaderos vasos venosos a nivel del hígado. Y es ricamente vascularizado, ustedes saben por qué, ¿no? Por la función hematopoyética que presenta. La circulación fetal no es al 100% oxigenada. Si ustedes dicen la presión, mejor dicho, la sangre arterial y sangre venosa del feto, no es correcto. 85% solamente es oxigenada. La vena umbilical trae sangre oxigenada. Ustedes dirán, ¿cómo? La vena umbilical, la vena no trae sangre. Y las arterias umbilicales, llevan sangre desoxigenada, o sea, aquellas que no tienen el oxígeno al 85%. La hemoglobina fetal es mayor que el adulto, tiene una hemoglobina más numerosa que en el caso del adulto. Y acá hay un nivel de saturación de hemoglobina oxígeno en la sangre fetal en menor cantidad a nivel del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque ahí hay mezcla de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Entonces, eso hace que el nivel de saturación de hemoglobina oxígeno sea pues en menor cantidad porque mezcla, no hay separación. Como existe en nosotros ya, pero no está separada. Las hemoglobina fetales prácticamente tienen que tener una capacidad para llegar a los diferentes órganos inferiores renales que está formando. Hay algunos cambios adaptativos importantes. ¿Cuáles son los cambios adaptativos? Uno, la poliglobulia. ¿Qué es poliglobulia? El hematocrito fetal es de 60 a 65%. ¿Cuánto es nuestro hematocrito? 30 a 40%. Ahí es 60 a 65%. Poliglobulia. Inicialmente son nucleados, después aparece el núcleo, con menor rotación enzimática y vida media corta. Luego tenemos tipos de hemoglobina, no solamente es una, sino son varios tipos. Los tipos de hemoglobina están programadas en los cromosomas 11 y 16, o sea que tiene una expresión cromosómica génica, cromosomas 11 y 16. La primera hemoglobina es la hemoglobina de
cadenas polivertídicas cortas, éxito. Y Power 2 posee 2 cadenas alfa y 2 cadenas éxito. O sea, la diferencia está bioquímicamente, la diferencia entre las polipéptidos. Desafortunadamente ustedes no han llevado bioquímica. Si no han llevado bioquímica ya podríamos hablar un poquito más de esto. La hemoglobina fetal posee 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma. Es el organismo resistente de producción predominante en el hígado. Este acá donde se forma en el hígado. Ya sabemos que el hígado es un órgano hematopoyético. La hemoglobina adulta, en la semana 30, empieza un cambio gradual de la hemoglobina fetal a adulta, en cambio, fetal a adulta. Y esta presenta en la adulta 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta. De producción, predominante, ¿dónde? Médula ósea y órganos linfáticos. Ustedes ya conocen, lógicamente. Y la hemoglobina de Bart, HB Bart, no es de Bart, BAR, de por cubrir Bart, sino es Bart. La forma más severa de alta talasemia. Es una enfermedad, una hemoglobinopatía de carácter clínico. Características importantes de la división fetal. Ya hemos visto esto, la comunicación de ambas aurículas. Hemos visto también el ducto arterioso a nivel de la arteria pulmonar y el conducto venoso de Arancio que está acá, a nivel del hígado. Entonces, ahí tenemos la circulación fetal. ¿Dónde se inicia la circulación fetal acá? La vena umbilical trae sangre oxigenada. Acá está. ¿Dónde la lleva? Al hígado, al hígado. Entonces acá hay un conducto venoso de Arancio. Este acá es el conducto. Entonces la sangre pasa directamente a donde la vena cava inferior acá. Y esta sangre algo mezclada, ¿no? Porque tiene una ligera mezcla, porque la vena cava inferior trae sangre desoxigenada. Y entonces donde llega a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda, de ahí pasa a la aurícula izquierda, sube por la aorta ascendente y distribuye a nivel de la región cefálica, que es donde se está desarrollando el sistema nervioso y necesita sangre oxigenada. De retorno, la vena cava superior llega a la aurícula derecha, el ventrículo derecho llega a la pulmonar. Los pulmones no son funcionales, ustedes lo conocen, pero sí algo de sangre tiene que pasar para la formación del árbol traqueobronquial y también para los alveolos pulmonares necesita sangre. Pero es una sangre mezclada, por eso me dice el color completamente diferente. Luego, a través de ductos, el ducto arterioso acá, va a pasar la sangre hacia la aorta descendente, donde ya hay mezcla de sangre oxigenada, desoxigenada, es sacada por las arterias umbilicales para ser llevada hacia la placenta para su oxigenación. Pues ya, por favor, puedes pelear un poco. Pica, Vicente, ya, y sea, ¿está sea? Ya. Entonces, comenzamos acá. Vamos con Kika. ¿Dónde comienza la circulación? En la vena cava superior. No, chica. Estamos viendo acá, pues, la placenta se saca sangre, ¿qué? Sangre oxigenada. ¿Dónde la lleva? ¿Hacia dónde? Vena umbilical. Fíjate ahí, ¿no? ¿Cómo hacia la placenta? O sea, de la placenta hacia la vena umbilical. Ya, de ahí. Sangre oxigenada. Y después lo lleva hacia el hígado. Ya. Y después sigue subiendo hacia la cavidad de. Ah, A las
Ya, ya, a ver, Lluvera, no sé, Vicente, ¿está Vicente? Ya, a ver, comienza. Bueno, desde la placenta avanza y llega hacia el No, de la placenta llega a qué vaso. hacia la vena umbilical. Ya, ¿esta vena umbilical qué tipo de sangre lleva? Ya, ¿a dónde lleva esta sangre? Hacia el hígado, Ya, ¿a través de quién pasa? por el conducto venoso. Ya, hacia, La vena cava inferior. ya, ahí hay una ligera mezcla, pero ahí hay una válvula que separa lo que es la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. De tal manera que llega después a dónde? A la aurícula derecha. De ahí pasa a dónde? Áureo pulmonar. Y llega a dónde? Al conducto arterioso. No, ¿dónde? ¿Qué sangre está ahí? ¿Qué sangre es? ¿Oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. ¿Y ahí dónde va? El tubo izquierdo, de ahí la aorta y el tronco, bueno, el tronco brachiocefálico lleva la sangre, tanto extremidades, brachiocefálico como el sistema nervioso. Vamos a ver. Tica. ¿La tica? El retorno. ¿La sangre de dónde viene? Bueno, se retira de la vena cava superior, Ya, ¿a dónde llega? llega hacia la aurícula derecha De ahí, y de ahí pasaría hacia el conducto no, chica, la aurícula derecha, llega a dónde? al ventrículo derecho, Ya, de ahí, bueno, pasaría para los conductos arteriosos, ¿a dónde? conductos arteriosos. La arteria pulmonar. Bueno, los pulmones no funcionan levemente, funcionan por supuesto, pero no respiratoriamente. Entonces, la sangre va a pasar por este conducto arterioso. Y luego, ¿a dónde pasa? A la aorta. No. ¿Y qué pasa por esa aorta? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Llevada por las. ¿Hacia dónde? Hacia la placenta, por su oxigenación. Bien. Entonces, en este pasaje de la pulmonar con la aorta aquí está el ducto arterioso o conducto arterioso. Me parece bien, en los prematuros es frecuente que esa comunicación esté presente. ¿Por qué? Porque tarda un poco en que se reabsorba ese conducto arterioso. Y también hay otro detalle que deben acordarse, es que la rubiola, virus rubiola, si contagia a una gestante, va a dar como resultado la persistencia del ductus arterioso, que debe desaparecer, por supuesto. Como el virus ahí ataca a ese conducto arterioso, en lugar que desaparezca, persiste. Y eso da lugar pues, a un problema serio, ¿no? Lo mezcla de sangre arterial con sangre venosa ya en el recién nacido, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando sale la criatura? Entonces, cortan ya por umbilical. Entonces, hay cambios importantes. Por ejemplo, la vena, la que trae sangre oxigenada, como es la vena umbilical, tendrá que seguir o ya no sigue, que es la vena umbilical. Ya hemos cortado acá el cordón umbilical, entonces acá está ya el corazón tetracavitario. ¿Qué formará la vena umbilical? ¿Persiste, sigue o no sigue? ¿Qué es? La
vena umbilical, acá está. Decíamos que lleva a dónde? Al hígado, ¿no? Pues aquí el hígado está umbilical, está acá. Va a formar el ligamento redondo del hígado, porque también hay ligamento redondo del útero. Acá es del hígado. Perfecto. Entonces ya no necesita la vena umbilical. ¿Habrá comunicación entre aurícula y aurícula? Se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no es cierto? Ahí se forma ¿qué cosa? ¿Qué se forma ahí? Una válvula. Una válvula. Entonces ya no puede pasar sangre del lado izquierdo al lado derecho. ¿Y por qué no puede pasar sangre del lado derecho, izquierdo al derecho? Porque ya esa válvula, la presión va a ser superior en la aurícula izquierda que en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque ya comienzan a funcionar los pulmones. Por lo tanto, ya no podemos hablar de sangre auxiliar, sino arterial, sangre venosa. Bien. Entonces, aquí hay comunicación. A nivel del pulmonar, con la aorta, ¿habrá comunicación o no? Ya no, ¿cierto? Era importante sí la circulación fetal, pero ahora ya no es importante. Al contrario, la persistencia de ese ductos arteriosos da como resultado problemas, sobre todo en la prematuridad, o problemas en el caso de infecciones virales por parte de la gestante, sobre todo el virus de la rubiola. Bien, entonces ya no es necesario esto. ¿Qué pasa ahora con las arterias umbilicales? ¿Qué sangre están llevando? ¿Sangre venosa o sangre arterial? Arterial, perfecto. Entonces las arterias umbilicales van a quedar como rezagos. Acá está. El ligamento, no redondo, sino ligamentos laterales de la vejiga. Y entonces luego tenemos ya las cardiopatías. Las cardiopatías es cualquier alteración, no solamente lo que se ve, no puede ser también molecular, o puede ser también fisiológico. Sus compañeros hablaron muy bien de las cardiopatías congénitas en el embarazo, por supuesto. Entonces usted tiene que evaluar bien si una gestante cuando va a su chequeo inicial tiene o no tiene una cardiopatía, porque se puede complicar en el embarazo. Acá la casuística es 5 niños de 1000 nacidos vivos presentan algún tipo de cardiopatía. Hay unos que son incompatibles con la vida extrauterina y otros que son compatibles con la vida extrauterina. Incompatibles. Acá, ¿qué cosa es cardio? Sin corazón. No hay. No se forma corazón. No más. Entropía por que significa que corre corazón fuera del lugar. Ya, sale de la cavidad torácica hacia afuera. Más. Cierre intrauterino de Botal, agujero oval. Decía que era importante esa comunicación interauricular. Si se cierra prematuramente, ese feto muere, incompatible con la vida extrauterina. Además, atresias de las válvulas. La comunicación entre aurícula y ventrículo por las válvulas, la bicúspide y la tricúspide, tiene que ser así franca. Pero, si se torna atrésica, o sea, no hay una comunicación directa, medio dificultosa, entonces tiene una valvulopatía que puede persistir en el adulto. La etiología hereditarias, ambientales y multifactoriales. Hereditaria tiene ustedes poligénica. ¿Qué significa poligénica? Que no solamente es un gen, sino varios genes. Cromosomopatías, trisomías, adenopatías polimorfomativas, agrupación familiar, miocardiopatía y hipertrofia. Hay ciertas cardiopatías que son familiares, que tienen un carácter hereditario, abuelo, primera generación, segunda generación, tercera generación. Puede ser llevar esa carga genética, sí, pero ¿qué cosas faltaría para que se presente la anomalía? El factor ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Ambientales.
infección de la rubiola, tóxicos, fármacos, cocaína y nada de eso. ¿Cuánto? 2%. Sí se produce dentro de ese punto crítico que hemos mencionado en el periodo embrionario, cuarta o octava semana. Y multifactorial, fíjense, 90%. O sea, la mayoría de las cardiopatías son multifactoriales. No solamente un factor, sino varios. Agentes ambientales cercanos a los fármacos, metadona, ciberpilón, tridomina, litio, anfetamina, alcohol, nicotina, hormonas sexuales. Y ustedes van a llevar el curso de farmacología y le van a enseñar qué cosas significan todos estos términos químicos. Agentes infecciosos, rubiola y otros, toxoplasmosis también, por supuesto. Agentes físicos, radiaciones de hipoxia. Entonces, hipoxia va a cambiar los efectos. Agentes maternos, diabetes, coagulopatía, otros, disolventes, pinturas, lacas, pesticidas. Sobre todo la mujer moderna ahora trabaja pues, en lugares que están en contacto con químicos. Esos químicos, pesticidas, fungicidas, o también pinturas, lacas, colorantes, tienen químicos que pueden fácilmente entrar a la circulación de la gestante y producir una cardiopatía congénita. No cianóticas y cianóticas. No cianóticas es decir que no producen mezcla de sangre arterial, sangre venosa. No hay pues ese color medio azulado que se puede reflejar en las lechos unguiales o en las mucosas. Como interferente ventricular sí, y de auricular sí, de uso persistente, un arterioso persistente, que tiene su cómoda coartación de agua. El porcentaje es 70% no se. O sea, cualquiera de nosotros podemos tener una cardiopatía congénita, no solamente eso. Cardiopatía cianótica, 30%. Tetralogía faro, transposición de los vasos. O sea, arteria, aorta del lado derecho, no como del lado izquierdo. ¿Qué cosa es la tetralogía faro? 1 viene a ser la estenosis de la arteria pulmonar. Si se estenosa la arteria pulmonar, ¿qué pasa con el ventrículo? Se hipertrofia. 2, hipertrofia del ventrículo derecho. 3, la aorta cabalgante, ni sale del ventrículo izquierdo ni la derecha. En el centro interventricular de ahí sale aorta cabalgante. Eso se llama destroposición, ¿no?, de la aorta. Y 4, ¿cuál es la 4? Comunicación interventricular. Pero ¿de qué parte del tabique interventricular se comunica? De la parte membranosa, no de la muscular, sino de la membranosa, que es la más importante desde el punto de vista clínico. Y tenemos entonces CIA, la comunicación entre las aurículas, CIA. Otra es el defecto del interventricular. Defecto interventricular. Para el desarrollo de las almohadillas. No se formaban las almohadillas. Luego el tabique interventricular, ausencia de la porción membranosa, que es la más débil, que más tenemos, ausencia de todo el tabique. Persistencia del vínculo arterioso, que es lo normal en la circulación fetal, pero persiste de lugar acá. Persistencia de vínculos arteriosos. ¿Qué más tenemos? Transportación del vaso, la aorta del ventrículo derecho, la pulmonar del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por falta de partición del tabique, el tronco arterioso por parte de las células de las crestas neurales que migraron y no se produjo ese tabicamiento espiralado que debe hacer, si no hay simplemente. De tal manera que sale del ventrículo derecho la aorta, del ventrículo izquierdo una cardiopatía muy severa, muy severa. Luego tenemos el tronco arterioso persistente, ven acá. No se ha producido la separación. Persiste. Y hay una comunicación interventricular.
sale, digamos, del vínculo y no exclusivamente del lado izquierdo. Eso se llama dextroposición, que no es lo mismo que dextrocardia. Dextrocardia, corazón al lado derecho. Acá simplemente es una dextroposición nada más. Respecto a las aortas, acá está, la coartación de la aorta. La coartación de la aorta, como vemos acá, es un pellizcamiento, no es estenosis, es un pellizcamiento de la aorta. Entonces, si esa aorta no está completa, no está pellizcada, ¿qué va a pasar con la circulación del niño, del pacientito que tiene este problema? Va a sentir un hormigueo en las extremidades inferiores, la presión en la extremidad inferior el miembro inferior es menor que la presión en la parte superior. Eso que está indicando que la sangre no está yendo hacia la parte inferior, sino se está concentrando en la parte superior. ¿Por qué se está concentrando en la parte superior? Porque hay pues este pellizcamiento de agua. Luego la regla de cúspide, este es lo normal, acá está. No se ha producido justamente la comunicación entre aurícula y ventrículo del lado derecho. Y el ectopía cordis, en lo que es un corazón, va a tener ectocardia o autocardia, el trazamiento del corazón fuera de la columna de tórax. Incompatible pues con la vida extra.